tal, señores, señoras? Bienvenidos una semana más a este espacio de la entrevista aquí en Localia Vigo. Contamos en esta ocasión con la presencia en el plató de James Skinner, ex oficial del cable inglés y también, en su día, cónsul honorario de la Gran Bretaña en nuestra ciudad, en Vigo. Bueno, le traemos aquí para que nos hable precisamente de ese episodio que fue el cable inglés, ¿no? Durante 100 años situó a Vigo en el mapa mundial, porque por aquí pasaban las comunicaciones entre Europa, el viejo continente, y el resto del mundo, ¿verdad? Qué importante era la posición estratégica de Vigo, ¿no? Efectivamente, o sea, si contamos con la presencia del cable inglés aquí de 1873, con el primer cable enlazando Vigo y después al sur hacia Lisboa y Gibraltar, es cuando se abrieron las comunicaciones más hacia el sur, hacia América, porque antes de esa época el cable inglés, que se conocía como el Eastern Telegraph Company, tenía sus enlaces hacia la India, pero por vía terrestre, por el canal de Suez y tal. Y esto fue lo primero que se hizo para poder abrir al Mediterráneo y después hacia el Atlántico del Sur. Venía por debajo del mar, obviamente. Claro, son cables submarinos, eran cables telegráficos para llegar telegramas, sistemas que totalmente obsoletos ya en los años 60, 50, porque ya en el año... Obsoletos en los años 50, pero cuando empezó era la máxima tecnología, era la vanguardia. Hay una etapa muy interesante en el cable inglés, que fue que hasta el año 1927 toda la transmisión de los telegramas o cablegramas se hacía manualmente. O sea que, por ejemplo, se transmitía del Reino Unido a Vigo, aquí después se volvía a retransmitir manualmente hacia Gibraltar o hacia Carcavelos en Lisboa, y en el año 1927 se modernizó y se automatizó el sistema. ¿Qué pasó? Que hubo un ERE muy profundo, muy gordo, con los trabajadores del cable inglés. O sea que antes tenían aquí, qué sé yo, entre 60, 100 británicos andando por Vigo. De repente, al automatizarse todo, pues se transformó en 20, y generalmente eran ingenieros y no operadores, porque antes tenían la combinación de operadores y los ingenieros. Luego hablaremos de la influencia de esa comunidad británica en la ciudad. Se habla mucho, obviamente, de la influencia francesa, la Reconquista, pero también hubo una comunidad inglesa muy importante. Pero volviendo al cable inglés, por aquí decíamos pasaban noticias muy importantes, ¿no? Y que se daban a conocer a través de Vigo, ¿no? Bueno, eso era, o sea, los cablegramas en general eran de negocios, eran diplomáticos, de personales, o sea, felicitaciones, etcétera, etcétera. Y además, en esa época también Madrid, por ejemplo, el gobierno español enlazaba con Vigo cuando mandaba sus telegramas, que se convertían en cablegramas. Incluso creo que tenemos un recibo que encontró José Ramón Cabaneras, que escribió de Alfonso XII, mandando una felicitación de cumpleaños a un jeque árabe ahí en Egipto, pasando por la oficina de Vigo. Estoy hablando ya de años ya. Incluso se mandaban mensajes cifrados, ¿no? También, cuando ya eran sensibles, no cuestiones de Estado. Claro, el sistema de los gobiernos británicos para mandar algo confidencial, pues tenían sus propios códigos. Y lo curioso del caso es que los cablegramas tenían por norma internacional, que si fuese codificado tenía que ser de 5 letras. Los alemanes a veces hacían trampita y unían, como nadie entendía el idioma alemán, pues ponían entonces se limitó a 15 letras, o sea, de cada palabra. Pero generalmente sí, llevaban códigos, pero claro, el límite era el número de palabras, porque si no, no se entendía nada. O sea, estoy hablando de entender cablegráficamente, no lo que recibía el... Otra cosa interesante, tenían unas normas en esa época estrictas de entrega. Tenía que entregarse dentro de 5 minutos, o sea, si el cablegrama se depositaba en Londres a las 10 de la tarde, por ejemplo, digo de la mañana, tenía que estar en la oficina de recepción 5 minutos más tarde, si no salía una notificación
diciendo, o sea, amonestando al operador que no, o alguien en la cadena que haya retrasado el cablegrama. Así de eficiente en el sistema de cablegramas. Estoy hablando de hace 100 años. De hace 100 años, que era una Estoy época... hablando de 100 años. Una época convulsa, ¿no? Pues estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, el periodo entre guerras, después la Segunda Guerra Mundial... Pero lo curioso, y esto es algo que no saben muchos historiadores, es que gracias a las guerras, pues el cable inglés ganó mucho dinero, porque se mandaban mucho más cablegramas. Bueno, o sea, el uso de, de las comunicaciones, especialmente en la Primera Guerra Mundial, pero también en la Segunda, que después estaba la radio, pues aumentó el número de mensajes, internacionalmente hablando, porque entre la prensa, no te olvides que toda la prensa pasaba por las oficinas de los del cable inglés. Entonces, todo era un tráfico muy importante. Además, la prensa tenía una tarifa especial, como cualquier otro tipo de... O sea, vosotros los periodistas teníais una tarifa... Yo de aquella por aquí no... No, ya, yo tampoco, pero vamos a decir, no sé si sería un 20%, un 30%, porque claro, cuando mandaban sus cablegramas, en vez de 100 palabras o 50, mandaban unos chorizos que el pobre operador, pero de todas formas hubo mucho tráfico de prensa durante la Segunda y la Primera Guerra Mundial. Mucho ha cambiado la historia del periodismo también, pero la historia también, en general. Eso desde luego. Pero era un momento además que los alemanes también estaban por aquí, también utilizaban el cable alemán, y había una cierta colaboración en ese periodo, decimos convulso, entre el cable inglés y el cable alemán, hasta el punto de compartir oficina. No, eso fue la tristeza, porque el cable alemán estaba aquí igual que el cable inglés, pero lo que no sabe la gente es que detrás de esto estaba la competencia, porque la Alemania quería competir contra el Eastern Telegraph, que se llamaba el Deutsche Atlantic Telekom, o como se llame, y había competencia. Eso es una historia completamente aparte, la competencia que había entre la compañía de cables alemanes y británica, competencia comercial, competencia comercial, pero eso también obligaba un poco a mantener unas relaciones, ¿no? Porque yo he leído que tenían unas oficinas prácticamente comunes o pegadas la una con la otra y tenían que abrir una ventanilla porque, claro, hay una relación. Mira, aquí, hablando de hoy, por ejemplo, Telefónica, Vodafone, Yago, ellos tienen detrás de las puertas arreglos comerciales, o sea, la competencia la vemos nosotros, pero detrás de las puertas hay acuerdos comerciales, porque toda la telefonía móvil tiene que usar la red de telefonía Movistar. Era un poco lo que pasaba hace 100 años. Efectivamente, sí. Entonces, pasaba lo mismo con el Deutsche Telekom de Alemania. ¿Qué pasó? Que estalló la Primera Guerra Mundial y entonces se fue todo eso al garete. Después se renovó y está un poco confuso la historia de que el cable inglés creo que cogió el cable alemán. Pero mi época aquí en Vigo, ya estaba trabajando yo con el cable alemán, que lo cogimos nosotros, el cable inglés, y todo el tráfico que venía de Alemania nos lo pasaba a nosotros. Llamamos tráfico, por cierto, cuando se habla de cables. Y eso yo recuerdo que era parte del trabajo que hacíamos aquí en Vigo. Estoy hablando ya después de la guerra, de los años 50. De los años 50. Antes de la guerra, los alemanes, para comunicarse con sus futuros aliados, los japoneses, en la previa a la Segunda Guerra Mundial, utilizaban también, por cierto, el cable inglés, al parecer. Ahí no estoy muy seguro, porque ya estábamos entrando en un tema que no lo conozco muy bien. Lo que sí sé es que durante los cables eran fruto de ataque por parte de las armadas, tanto británicas como alemanas, porque había que cortar los cables y entonces a cada 5 minutos. Entonces, cuando había reparaciones de cables durante la guerra, había una flota de la Royal Navy alrededor del cablero que estaba parado, porque no podía... Y mientras estaba arreglando el cable, estaban todos ahí alrededor protegiendo el cable. O sea que podemos decir que Vigo fue incluso un punto clave en la Segunda Guerra Mundial. No había un frente, pero evidentemente por donde pasan las comunicaciones siempre se ha dicho que la información es poder. Por donde pasan las comunicaciones es sí o sí un punto caliente. Y de hecho los nazis, lo que decíamos, utilizaban, claro, con sus cifrados, el cable inglés para comunicarse a lo mejor con los japoneses, los aliados. Aquí se cerró, durante la guerra se cerró todo, porque más que nada porque se cortaban los cables. Y
Mr. Mann, que era el director, no, él estaba trabajando aquí, él pasó a Madrid a trabajar con la Embajada Británica en Madrid. Por eso forma parte de esa serial que tenían del tiempo de costuras, porque él vivió, Mr. Mann estaba metido en esa época en Madrid. Y hasta incluso me ha pedido José Ramón que investigue qué hacía Mr. Mann en Madrid en los años 40. Dije, mira, allí tendría que entrar en el Foreign Office de Inglaterra a ver si han abierto los archivos, porque después volvió Mr. Mann aquí y abrió la oficina y ya era el director. Me parece que gente de nuestra generación se acuerda de Mr. Mann, que estuvo aquí toda esa época. Después, pateando Galicia, se conoció Galicia mejor que nadie, mejor que los gallegos mismos. ¿Queda algo del cable inglés? ¿Es cierto que se puede ver en la zona de Alcabre, bueno, cuando sí. la marea está muy baja, restos de del cable? Esto los descubrió José Ramón. Los cables, por ejemplo, los cables antiguos están ahí todavía en la ría, están en la ría. De hecho, me acaba de decir aquí el compañero realizador que bucea, que los ha visto alguna vez, cuando bucea sí, por ahí los están cables. Ahí, y están ahí abandonados porque son parte de, bueno, o sea, no hay autoridad que se preocupe en cogerlos. Y esos cables son el sistema de cables terminaba en una caseta cerca de Alcabre, donde se transformaba en lo que se llaman los cables terrestres. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa caseta, que por cierto yo lo vendí en el año 74, por 140.000 pesetas, cachos en 10, me hubiera gustado comprarlo, que hoy día es un chalet. Pero aún, gracias a Dios, los que renovaron el chalet conservaron las vigas donde se ve claramente la ETC del cable inglés y la DAT de los alemanes. Y yo trabajé en esa caseta, porque cuando si había una interrupción en un cable, había que ir a la caseta y hacer las pruebas desde la caseta al cable. No se podían hacer de la oficina principal porque estaba todo el sector terrestre. Y el sector terrestre ya formaba parte de las vías tranviarias y era un follón. Entonces, cuando trabajábamos con los cableros, había ciertas pruebas que había que hacer donde entraba el cable y se desconectaba y se ponían los aparatos. Los cableros que estaban en la zona portuaria. No, los cableros estaban en la alta mar. Bueno, los barcos. Bueno, y estaban cogiendo la punta del cable y haciendo pruebas con nosotros, pruebas eléctricas, porque está todo basado en ¿cómo se llama? Bueno, en la ley de Watts, algo así. Probaban la resistencia del cable y de acuerdo a la resistencia sabían más o menos dónde estaba el fallo. Bueno, me refería a ese ámbito portuario donde estaba la antigua nave de cableros. Bueno, que ahora estás entrando en la zona de cableros, que el sector de cableros, los cableros, la flota de cableros, que viene ya del año del siglo XIX, y hay una página web que habla de todos los cableros, de la historia de los cableros del mundo, y hay billete de ellos. Lo que pasó es que la flota de cableros del cable inglés, del ETC, tenían su flota, como una parte separada, es como el sector de economía, de contabilidad. Correcto. Entonces, estos cableros, aunque estaban en todo había cablero, había uno basado aquí, me parece, otro basado en el Océano Pacífico, etcétera. Otros en el sur, en el Atlántico, en Montevideo, por ejemplo. Pero cogían al personal aquí en Vigo. O sea, hasta que se jubiló el cable inglés, venía aquí a buscar a los marineros, porque, o sea, aunque la flota tenía oficiales británicos, venían aquí, por eso hay una historia de todos los marineros de Chapela, de Cesantes, de Redondela, familias enteras que trabajaban en el cable inglés.